vengo a decirles el versículo de la semana. Y dice así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto lo podemos encontrar en Isaías 1:18, hermanos. Hola, bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática, la primera de este año 2021. Esperando que la bendición de Dios se encuentre con todos ustedes y que este año sea un año de éxito para todos. Vamos a tener el repaso de la lección número 1, que se titula Crisis de Identidad. Estamos estudiando el libro de Isaías y acabamos de escuchar de voz de nuestro joven de la iglesia de Tasta, el hermano Freddy, el versículo de memoria, y así como él, muchos hemos de participar durante este trimestre. Vamos entonces rápidamente, ¿qué vamos a ver durante esta semana o qué repasamos? ¿Okay? Estudiamos el libro de Isaías. Vamos a nombrarlo de alguna manera porque Isaías tiene un lenguaje muy exquisito para comunicar lo que el Señor tiene que enseñarnos. De hecho, el libro de Isaías se conoce como el Evangelio de Isaías en el Antiguo Testamento. Es una forma muy coloquial de nombrar este libro por las palabras tan profundas y los pensamientos tan hermosos que el Señor ha tratado de enseñarnos a través de este profeta. Es un profeta que no es común, porque muchos de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento eran personas que venían de la clase popular. La mayoría de ellos eran hombres piadosos, sin embargo no tenían un linaje muy especial. Pero en el caso de Isaías, él sí viene de un linaje real, de tal manera que es una persona sumamente estudiada, y eso vemos muy bien en el lenguaje que él maneja a la hora de redactar este libro. También en el primer capítulo que pudimos estudiar esta semana nos dimos cuenta que abarca varios reinados, la forma en que él profetizaba. Y también nos damos cuenta que llegó en un momento necesario para el pueblo de Israel. Así como el Señor no ha dejado desamparado nunca a sus hijos, en esta historia del pueblo de Israel que vamos a ver durante este trimestre, esta forma en que el Señor se acerca a su pueblo a través del profeta Isaías es una forma también de enseñarnos que el Señor sigue estando a nuestro alcance, a nuestro alrededor, y nos está cuidando constantemente. Por eso vamos a abarcar el estudio de esta semana durante 4 tópicos. Vamos a ver lo que es crisis de identidad, vamos a hablar acerca de la forma de adoración que estaban perdiendo los israelitas. Vamos a ver cómo el Señor tiene un cántico de amor y muchas otras cosas más. Vamos rápidamente al primer versículo. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice: Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En este capítulo, en el primer capítulo del libro de Isaías, encontramos la forma en que el profeta se presenta ante nosotros. Él viene de una familia muy conocida por el pueblo de Israel. También se presenta ante el territorio en el cual él va a trabajar, que es el reino de Judá. A finales del reinado de Isaías, Dios hizo una proclamación, y es la que vemos en el primer capítulo del libro de Isaías. Él juró ante los cielos y la tierra, habló y dijo que ellos eran testigos de cómo sus hijos se habían rebelado contra él. Entramos de manera directa en materia en el libro de Isaías. No se guarda nada en este primer capítulo. Está hablando de una etapa muy oscura del pueblo de Israel. Pero lo más curioso es que cuando estudiamos este versículo nos damos cuenta de algo. El Señor está poniendo como testigos a los cielos y la tierra. No está poniendo como testigos únicamente al pueblo de Judá. No está poniendo como testigos únicamente al pueblo escogido de Dios. Está hablando de una forma, en un lenguaje universal. De tal manera que este mensaje también es para nosotros. No solamente para el tiempo de Israel. Esa es la forma en que el Señor está hablando. Oíd cielos, oíd y escucha tu tierra, porque habla Jehová. De hecho, en el libro de Isaías vemos que él menciona de diferentes maneras el nombre de Jehová. Pero en este caso específico, él está poniendo como testigos a los cielos y la tierra. Entonces el mensaje no solamente se queda en el pueblo de Israel. Las circunstancias que ellos tenían en el momento en que Isaías aparece son circunstancias muy parecidas a las cuales nosotros nos encontramos actualmente.
Así que, como consecuencia de la falta de comunión, el pueblo de Israel estaba sufriendo graves pérdidas. ¿Okay? Vamos a ver qué era esto que estaba pasando. Fíjense nada más cómo se refiere el Señor cuando está hablando específicamente al pueblo que estaba fallando en su relación con Él. Es algo muy curioso la forma en que Isaías nos relata esta relación íntima de Dios con su pueblo. Dice aquí, vamos al siguiente versículo, Isaías capítulo 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué tal? Palabras muy duras para el pueblo de Israel. Dice aquí, el buey conoce a su dueño, el asno sabe cuándo va a regresar a su dueño, a su amo, cuál es el camino que tiene que seguir. En el versículo anterior vimos que Dios había criado un pueblo, había hecho que su pueblo fuera único, especial, lo había arropado. Sin embargo, en este versículo vemos que el Señor dice, bueno, si el buey y el asno pueden llegar de manera natural por el camino que saben que es el camino correcto, el camino que lo lleva a su lugar de protección, ¿por qué este pueblo que ha sido arropado por mí, que ha sido cuidado por mí, el cual yo me he identificado con él, el cual he revelado abundantes verdades y le he dado bendiciones hasta que sobreabunden, no tiene conocimiento de a dónde pertenece, no tiene conocimiento de quién soy? Y como no tiene conocimiento de quién soy, no tiene temor a mí, y como no tiene temor, no me obedece. Y entonces anda perdido. ¿Qué estaba sucediendo en el pueblo de Israel? En los primeros versículos del capítulo 1 vemos cuál era la circunstancia en la cual el pueblo se encontraba. Tenían heridas en el cuerpo, dice los versículos, llagas. Las ciudades estaban en llamas, habían sido asoladas por los enemigos, saqueadas sus ciudades, y el país se encontraba en ruinas, se encontraba destruido. ¿Qué circunstancia más sofocante la cual el pueblo de Israel estaba sufriendo únicamente porque había olvidado a quién pertenecía? Había olvidado el camino que su amo le había trazado. ¿Cuáles eran las circunstancias que lo llevaron a sufrir estas calamidades? Bueno, tenía maldad, había pecado, no querían entender al Señor, no, sobre todo el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios. Eso es lo más curioso, hermanos, porque podríamos decir, bueno, ese Dios amoroso, este Dios poderoso que se había manifestado en la antigüedad de diferentes maneras, ahora este pueblo no solamente no lo obedecía, sino que abiertamente hacía lo contrario de lo que Dios quería. Abiertamente se rebelaba contra él. ¿Qué es lo que decía Dios? Bueno, voy a dejar solamente a Sion en pie y voy a dejar un remanente de todo este pueblo. Había una circunstancia muy difícil. Entonces ella se tiene que levantar y llevar este mensaje al pueblo de Israel. Están ustedes fallando inevitablemente. Y por lo tanto, a consecuencia de su pecado, a consecuencia de su desobediencia, llegan todas estas calamidades. Y aquí tenemos que hacer una pausa rápidamente. ¿Cómo se manifiesta el pecado en el pueblo de Israel en aquel tiempo? ¿Y qué manera se equipara a lo que nosotros como pueblo también podríamos estar haciendo con ellos? Es algo que quizás a muchos hermanos le pueda causar roña, salpullido, porque no nos gusta que nos señalen nuestro pecado, no nos gusta que el Señor nos hable fuerte. Queremos pensar como muchas otras religiones que Jesús solamente es amén, amén, que Jesús es gracia, gracia, gracia barata y no hay ninguna consecuencia de mi pecado, no hay ninguna consecuencia de mi desobediencia. Estaba estudiando esta semana, por ejemplo, un post en Facebook de un joven en otro lado del mundo que decía, bueno, yo me pinto el cabello, yo uso joyas, yo me he visto de la manera coloquial para ir al templo, así que pues qué importa si el Señor está viendo mi corazón, no está viendo mi apariencia, no está viendo nada. Incluso el muchacho se mostraba abiertamente homosexual. Yo decía, bueno, y él como cristiano, dice, bueno, yo estoy bien, lo que el Señor ve en mi corazón, lo demás no importa, las circunstancias, esos son prejuicios del mundo. Y muchos jóvenes en ese post apoyaban la actitud de este muchacho. Yo me pregunto, ¿será que para Dios es agradable mostrarse de esa manera? Hacer ese tipo de cosas que sabemos
que no solamente dañan tu cuerpo, que no solamente están en contra de lo que Dios quiere, sino que abiertamente te estás rebelando contra los designios de Dios. Qué increíble la actitud de muchos cristianos, no solamente de los cristianos que están afuera, adentro de la iglesia también, del remanente de Dios. Y vamos a ver cuál era ese tipo de actitud que tenía el pueblo de Israel y el cual el Señor dio unas palabras muy fuertes. Vamos a ver el libro de Isaías capítulo 1, versículo 13, en la parte de la lección que dice ritualismo putrefacto. Vamos a ver. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, ni novelunas ni sábados al convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Cómo puede ser que el Señor esté reclamando el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel se dedicaba a hacer ritos y ritos y ritos constantemente? Ellos querían cambiar sus circunstancias supuestamente, así que hacían más sacrificios, hacían más ofrendas, hacían que los sábados sean todavía más estrictos de lo que el Señor les había mandado. ¿Y cuál era las palabras que usa Dios? Dice, no quiero que me traigas nada de eso. No quiero que me des ofrenda. No quiero que me guarde los sábados. No quiero que me hagas más ritos cuando en tu corazón lo estás haciendo de manera egoísta. Porque en tu corazón no hay un cambio, no hay una actitud que me demuestre humildad, amor, cariño, que me demuestre soberanía en tu vida. Lo estás haciendo solamente porque lo haces de manera tradicional, porque así lo sigues haciendo y no hay nada de profundidad, no hay nada de cambios en tu vida. Mientras ofrecían sacrificios dando una apariencia de piedad y oraban levantando sus manos a Dios, esas manos estaban llenas de sangre por la violencia y la injusticia contra los débiles. Sus rituales entonces no estaban acompañados de arrepentimiento, estaban vacíos y Dios por eso los consideraba como pecado. Ahora, vamos a hablar en intimidad, hermanos. Usted que está escuchando la lección, también como yo, y cuando estudia a profundidad, empieza a sentir en su corazón que el Señor está hablando a usted también. ¿Por qué? Porque será que hemos perdido el camino, hermanos. ¿Será que también nosotros nos hemos desviado, así como el pueblo de Israel? Que hemos hecho de nuestros cultos algo tan ritual, algo tan habitual, tan aburrido, tan sin sentido, tan sin profundidad, tan sin amor, que ha hecho que nos olvidemos del verdadero significado de honrar a Dios, de que hay una transformación personal. ¿Qué es lo que te motiva a ir a la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva a participar en las actividades del sábado? Porque los padres lo hacían y tú también lo tienes que hacer, porque los hermanos dirigentes lo están ordenando, porque el pastor lo está pidiendo. ¿Cuál es tu motivación? Tu motivación es acercarte al Señor y ver tu naturaleza pecaminosa, la cual es imposible de ocultar ante los ojos de Dios. Es imposible decirle a Dios que lo amo, que lo necesito, cuando por fuera estoy haciendo lo malo, cuando por fuera estoy equivocándome, estoy mintiendo, estoy haciendo todo lo que a Dios aborrece. Y de manera superficial quiero llegar a la iglesia el sábado bien vestido y rendirte honor y todo. ¿Será que nosotros hemos perdido el camino también? Y eso es una manera, una pregunta muy personal. ¿Qué te está motivando a ti a acercarte a Dios? Únicamente es lo que ya haces de manera, pareciera ser como un robot. Llegas, participas y te vas a tu casa y no hay absolutamente ningún cambio. ¿O realmente estás buscando a Dios porque necesitas su perdón, necesitas su consuelo, necesitas que Él transforme este corazón duro que tienes? Las palabras que Isaías le estaba dando al pueblo de Israel, el cual que él conocía de manera real, total, su pecaminosidad, son las mismas palabras que el Señor está mandando a su iglesia en este tiempo. Este error del pueblo de Israel no fue solamente en el tiempo de Isaías, se repitió una y otra vez. Constantemente el pueblo de Israel violaba los mandamientos de Dios, pecaba de manera voluntaria porque hacía cosas que no le agradaban a Dios. Sin embargo, ellos querían seguir con sus ritos y sus sacrificios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hacer una pregunta también. ¿Realmente en tu corazón hay una transformación ya? ¿Hay una necesidad de reconocer tu pecado, pedirle perdón a Dios y sobre todo, lo más importante, cambiar y hacer de tu vida que tenga un significado real para tu relación con Dios?
Si tu pregunta es afirmativa, si realmente tú estás sintiendo que tu corazón cada día te acerca más a la imagen divina, entonces vas por buen camino. Pero si no, si tu pregunta es personal, hermano, contéstala. Porque la lección es no solamente para que la estudiemos. Hay muchas personas que pueden estudiar y pueden quizás explicarlo de la mejor manera que yo. Pero si realmente lo que tenemos que hacer es arropar esa lección, tomarla a mi vida personal, aplicarla a mi vida y entonces poner en práctica los consejos divinos. Si no has hecho esto, entonces la lección solamente va a pasar de este oído a este oído y se va a olvidar para siempre. Pero cuando pasa de este oído y llega directamente al corazón y eso hace que tu mente y tus intenciones cambien profundamente, entonces la lección está haciendo efecto. Y este trimestre, porque esto estamos sabiendo, durante esta semana solamente vimos el primer capítulo y una parte del capítulo 5, pero hay muchos más, hay muchos capítulos más que vamos a estudiar y las cosas se van a poner todavía más interesantes, más difíciles, porque el mensaje que traía Isaías era un mensaje fuerte, poderoso, que es necesario para que en este nuevo año en el que estamos empezando, nosotros también nos lleve a una transformación, nos lleve a un reavivamiento. Y como iglesia, juntos podamos realmente emprender una reforma que haga que nuestra iglesia brille ante el mundo. Entonces, para eso es necesario hacer y tomar literal las palabras cuando el Señor nos habla en Isaías capítulo 1, versículo 18, el versículo que quizás tú siempre has repetido cuando das estudios bíblicos, el cual te ha transformado la vida. Vamos a ver lo que dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es el perdón que está ofreciendo en este libro de Isaías al pueblo de Israel Dios? Le está diciendo, bueno, tu pecado, lo que estás haciendo, lo aborrezco. Lo que haces no me gusta. Pero ¿sabes qué? Aun cuando sé que eres desobediente, aun cuando sé que has pecado voluntariamente, estoy dispuesto a perdonarte. Y no te voy a perdonar de manera superficial o solamente un ratito. Dice aquí la palabra de Dios que si tus pecados fueran tan difíciles, tan oscuros, tan manchados, porque en este caso el color, la palabra sangre representaba esa mancha de asesinatos, esa mancha de odio, esa mancha de maldad que había en los corazones de los israelitas. Si su pecado es tan difícil de arrancar, es tan fuerte, no importa. Yo lo voy a convertir en algo puro, algo limpio, algo justificado. Entonces, aquí nos está ofreciendo un perdón total, porque está borrando ese pecado rojo y lo está convirtiendo en algo puro, sin mancha. El perdón entonces viene acompañado no solamente por la aceptación de ese perdón, sino también por un cambio en el corazón, un cambio en las intenciones. Cuando reconocemos nuestra necesidad de perdón, cuando estamos listos para aceptar todo lo que Dios tiene para darnos, entonces en ese momento recibimos la justificación de nuestros pecados. Entonces son borrados de la memoria de Dios. Dice la palabra de Dios, son llevados a la profundidad y no se puede acordar jamás de ellos. De hecho, si nosotros estudiáramos a más profundidad del santuario, nos daríamos cuenta que el Señor, cuando entra al santuario después de que muere, llega precisamente a hacer ese proceso de justificación, de tomar los pecados de todos nosotros, llevarlos al lugar santísimo, al lugar santo en el cielo y borrarlos de ese lugar. Presentarlos ante Dios, ya no presentarnos como pecadores, sino como justificados por su sangre y por su gracia. Entonces, ese proceso, que es el que Dios quiere que nosotros entendamos, es un proceso que no puede quedarse a la ligera, que no puede tomarse solamente como palabra de Dios y olvidarnos completamente, repetirlo como merolico, porque este versículo lo hemos estudiado muchísimas veces. Y cuando nosotros estamos estudiando la fe de Jesús con las personas que están aprendiendo, llevamos este versículo y este es el momento que hacemos el llamado y le decimos, bueno, ya conoces la fe, ya conoces la doctrina, ahora si tu pecado es muy profundo, no importa, el Señor te va a perdonar y te va a limpiar de tu pecado. Muchos han tomado la decisión de seguir a Cristo únicamente porque han entendido este versículo, que es la muestra más grande de que Dios está ahí dispuesto todavía a perdonar, está dispuesto a buscarte todavía, está dispuesto a llamarte
para justificar tu pecado, para limpiarte de tu maldad y hacerte una persona nueva, una persona que ante los ojos de Él sea una persona pura, limpia y sin mancha. Pero necesitas aceptar ese perdón, necesitas cambiar, necesitas que esas palabras tengan trascendencia en tu vida. Yo sé que aquí hay muchas personas que están escuchando estos mensajes y quizás puede sonar repetitivo, hermanos, pero el Señor todavía sigue manteniendo esa puerta abierta de la gracia para que tú puedas entrar a ella y puedas cenar con Él y puedas recibir ese perdón y que puede cambiar tu vida. Pero va a llegar un punto, y eso es algo triste, porque va a llegar un punto en que esa puerta que está abierta se va a cerrar. Es por eso que las palabras que encontramos en Isaías capítulo 1, versículo 19, tienen todavía más trascendencia. Dice aquí: si quieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Siempre cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel, hacía unas profecías que eran condicionadas. Si el pueblo de Israel escuchaba la amonestación, sabía las consecuencias de su pecado, pero se arrepentía, entonces el Señor se detenía y no lo destruía o no ejercía lo que Él había prometido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había arrepentido de su pecado y había cambiado. Entonces, había dos circunstancias. ¿Sí? Aquí el versículo dice: si quisiereis y oyereis, comeréis bien de la tierra. Si comeréis bien, es porque estás obedeciendo y porque tienes la intención de hacerlo. Pero si no quieres comer esa gracia que el Señor te da, ese perdón que el Señor te da, entonces te vas a rebelar. Entonces, como no quieres, serás consumido. La gracia del Señor es grande, es amplia, es total. Sin embargo, cuando nosotros rechazamos constantemente ese perdón, cuando nosotros voluntariamente volvemos a pecar una y otra vez, a pesar de que el Señor nos ha prometido perdonarnos, nosotros seguimos con nuestra misma actitud, con nuestros mismos hábitos de seguir buscando el pecado. Va a llegar un punto en tu vida en el cual la voz del Espíritu Santo se va a debilitar tanto que ya no la vas a escuchar. De tal manera que todavía, aun cuando el Señor te está ofreciendo el perdón, como tú ya no quieres escuchar esa voz, ese mensaje que el Señor te está mandando, entonces pues no puedes recibir ya jamás el perdón. Y el Espíritu Santo, y ese es un pecado que podríamos llamarlo pecado imperdonable. Cuando rechazamos la voz del Espíritu Santo, entonces se acaba para nosotros la oportunidad de perdón. Aún cuando estés vivo, se acaba esa oportunidad. Por mucho que hayamos pecado, o por muy lejos que nos hayamos apartado de Dios, no hay límites para la gracia divina. Cuando nosotros buscamos de manera sincera el perdón de Dios, la gracia se manifiesta. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Pero nosotros entonces necesitamos tener y cambiar una actitud. Por eso, cuando nosotros vamos al capítulo 5 del libro de Isaías, encontramos una parábola muy especial. Y hablamos en esta parte de lo que se mencionó como el fatídico canto de amor. Vamos a ver lo que dice capítulo 5, versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Aunque el perdón de Dios no tiene límite, nosotros podemos limitarlo cuando lo rechazamos al punto de retorno, cuando nosotros pecamos contra el Espíritu Santo. En esta parte del capítulo 5, la primera parte del versículo 4, me llama mucho la atención, porque aquí el Señor está haciendo una alegoría de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Dice aquí la primera parte: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Qué más pudo haber hecho Jesús para perdonar tu pecado? ¿Qué más muestra de amor quieres que Él vino del cielo a esta tierra a morir por ti? Si Él tenía que sufrir, sufrió. Si Él tenía que padecer los golpes, las humillaciones, los insultos por ti, lo hizo. Lo hizo voluntariamente, porque su amor rebosaba en la oportunidad de otorgarte la oportunidad de alcanzar el perdón de tus pecados, solamente porque Jesús quiso hacerlo. ¿Qué más podía haber hecho que ese sacrificio eterno? ¿Y cuántas veces has rechazado ese sacrificio? ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado para que le entregues tu vida y tú cuántas veces le has dicho no
no quiero, no puedo, más adelante, no tengo tiempo. Quizás cuando yo ya tenga trabajo, y quizás cuando yo termine mi carrera, quizás cuando yo me case, quizás cuando yo tenga un hijo, quizás si postergamos nuestra decisión y dejamos que ese sacrificio poderoso que el Señor te está ofreciendo se debilite cada día más en tu mente. He conocido familias en las cuales hemos invitado a sus hijos a bautizarlo y ellos una y otra vez rechazan ese llamado, porque ellos dicen cuando Él quiera, cuando sea grande, cuando nunca llega el día en los cuales ellos pueden tomar la decisión de entregarse a Cristo. Y entonces cuando viene la muerte repentinamente, esas almas se pierden. ¿Por qué? Porque a pesar de que recibieron el llamado, su pecado nunca fue perdonado. ¿En qué circunstancias te encuentras tú? El Señor te está llamando, el Señor está abriendo la puerta, está con su mano extendida, con sus brazos extendidos, y tú una y otra vez lo sigues rechazando. Sola nuestra terca decisión de no querer escucharlo, entonces puede hacer que nuestra alma, como dice el versículo 6 del capítulo 5, nuestra alma quede desierta. Aun cuando el Señor es un cerco poderoso en su viña, aun cuando el Señor hizo todo lo necesario para que estuvieras protegido, para que alcanzaras el entendimiento de la necesidad de alcanzar el perdón de tus pecados, aun cuando hizo todo eso, no diste frutos, sino que diste uvas silvestres que para los israelitas eran amargas, eran inútiles. Y aún con eso dice, ¿qué más quieres que yo haga? ¿Qué más puede hacer el Señor por ti? ¿Quieres que el Señor va, que te tome de los cabellos y te obligue a aceptar el perdón? No lo va a hacer, porque Él te ama tanto que respeta tu libertad de elección, que respeta tu libre albedrío. Y entonces el que tiene que tomar la decisión de seguirlo eres tú, porque el Señor te ha ofrecido todo. Vamos a terminar esta parte con lo que dice El Camino a Cristo, página 39. La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofende a Dios debe alejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Estamos empezando el libro de Isaías, hermanos. Hay todavía más enseñanzas, mucho más profundas y mucho más duras que el Señor quiere darnos. Y qué bueno que lo está haciendo cuando empezamos este año. ¿Saben por qué? Porque el año pasado nada nos había preparado para lo que íbamos a sufrir. Pero ahora que hemos pasado por esa etapa tan difícil, ahora sí estamos preparados. Pero necesitamos asirnos de la mano del Señor Jesús. Necesitamos tomarnos de esa fuerza poderosa que Él tiene para que podamos socorrernos. Y aun cuando lo que venga el próximo año, que este año que está empezando, las circunstancias que se presenten no importa. El Señor estará contigo. Voy a orar por ti. Y ojalá que en tu corazón haya una verdadera necesidad de aceptar el perdón de tus pecados. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, hemos empezado un año más. Bendice a cada uno de los hermanos que están escuchando estos temas. Bendice a sus familias. Y si alguno de ellos no ha tomado la decisión de acercarse a ti, por favor, ilumínanos y que tu Espíritu Santo entre en él y lo convence de su pecado y lo ayude a tomar la mejor decisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Sigamos estudiando y sigamos orando unos por otros. Que este año sea un año de éxito, un año de alegría. Bendiciones.